Conduciendo junto a mi esposa, mi copiloto, en algunas ocasiones ella me tiene que decir: mira, abre los ojos. Y no es que le tenga los ojos cerrados, no es que no esté viendo, es que lo que me toca es darme cuenta. Entonces, en el día de hoy yo quiero hablar acerca de abrir los ojos. Abre los ojos, se llama la prédica del día de hoy. Y esto lo vamos a basar en un pasaje que es muy interesante. Está en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 6. Se habla acerca de una situación que pasó con Eliseo y el rey de Siria. Antes de que yo llegue a esta parte, que les voy a poner aquí los versículos, quiero narrarle un poquito de cómo viene la historia. Resulta que el rey de Siria tenía guerra contra el rey de Judá, de Israel, que estaba en Samaria, la capital. Y cada vez que el rey de Siria quería establecer una emboscada para los israelitas, Dios le revelaba al profeta Eliseo qué es lo que iba a hacer el oponente, qué es lo que iba a hacer el enemigo, el rey de Siria. Y entonces el rey de Siria se molestó, dice: cada vez que yo voy a armar una emboscada, siempre el pueblo de Israel está percibido, ya se ha dado cuenta. ¿Quién de los que está aquí es un espía de los israelitas? Y le dice uno de los siervos: no, mi rey, lo que pasa es que hay un profeta de Dios que aún lo más secreto que está en tu cuarto, en tu cama, que tú piensas o que tú hablas, Dios se lo revela al profeta. Y el profeta se lo dice al rey, y el pueblo de Israel está percibido para que no pase nada. Y entonces viene el rey de Siria y dice: bueno, dígame dónde está él, vamos a apresarlo. Entonces ahí se está en Datán. Sí, y entonces fueron allá. Ahora, si Dios le revelaba al profeta Eliseo cada vez que el rey de Siria iba a ponerle una emboscada al pueblo de Israel, ¿usted creen que no le va a decir Dios cuando él iba a atacarlo a él mismo, al mismo Eliseo? Pues sí lo sabía. Entonces, hay cosas que están un poco más a lo profundo de la palabra que nosotros no podemos, no lo leemos literalmente ahí, pero nosotros lo asumimos porque sabemos y entendemos cómo trabaja el Señor, que Él no desampara a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que se despierta en la mañana del día siguiente de la situación esa que el rey de Siria había dicho que van a emboscar al profeta Eliseo para atacarlo, para matarlo, para que no soplara más la información. Y entonces en la mañana siguiente se levanta el siervo que se llama Jesse, no Jessica, Jesse, era un hombre, Jesse, y se asombra y dice: Dios mío, nos han rodeado los sirios. Dice: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces en el capítulo 6, del segundo libro de Reyes, el 16 dice, Eliseo le dice a su siervo, dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el versículo 17 dice: te ruego, oh Dios, que abra sus ojos para que vea. ¿Quién? El siervo, ¿no? Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. De ahí sigue detallando de que vio los carros de fuego, de que estaban rodeando, que eran realmente mayor los que estaban con él y que los que estaban contra ellos. Entonces, me llama la atención que si él vio al enemigo, como dice la oración, que le abra los ojos, y ya estaba viendo. Era, en otras palabras, yo tengo la traducción lenguaje actual, dice: Dios, te ruego que le ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Abrir los ojos a veces es darte cuenta de lo que está pasando. Más adelante yo voy a profundizar un poco en estos detalles, pero yo quiero adelantar un poco porque quiero que veamos una similitud que hay en el Antiguo Testamento, luego con Jesús y luego nuestra dispensación de la gracia con el Espíritu Santo, cómo sigue todo igual. Dice en el versículo 18, ok, voy a leerlo para que tengamos el sentido de todo esto, ¿no? Entonces, Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Versículo 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo y dijo: te ruego, Señor, que hieras a esta gente con ceguera
y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Versículo 19. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, a los enemigos, no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Ok, yo quiero dejarlo hasta ahí, esta parte de la historia, porque es muy interesante cómo en 3 versículos, hay uno de por medio solamente, el 19, pero versículo 17, versículo 18, versículo 20, la oración es prácticamente la misma. Tiene que ver con los ojos y tiene que ver con ver, con darse cuenta, con mirar. Primero, el criado tenía que darse cuenta la verdad y la realidad de lo que sucedía. Segundo, la oración era para que los enemigos no pudiesen verlo a él. Y la tercera era para que los enemigos pudieran darse cuenta en la situación en que estaban. Pero yo a esto quiero nada más, esta prédica va a ser bastante corta, así que nos vamos pronto. De las cosas que suceden a nuestro alrededor, nos damos cuenta o nos estamos dando cuenta de la realidad de lo que está sucediendo. No es tan simple como parece. Yo pienso es que nosotros tenemos que constantemente pedir a Dios que nos abra los ojos para que nosotros nos demos cuenta de los tiempos. Los discípulos le preguntaban a Jesús: ¿cuándo será ese momento en que Él va a venir con su reino en victoria para establecer su reino en la tierra? Y Él le dijo: mira, a ustedes no les toca saber los tiempos ni los momentos, pero dice, ustedes tienen señales. Por decir un ejemplo, en la cosecha, cuando ven que los campos están blancos, hay que cosechar. Cuando hay que hacer esto, ya por lógica ustedes ven que el tiempo va cambiando, va a llover y usted tiene que hacer y prestar atención en las cosas. Y el darnos cuenta de nosotros los tiempos que estamos viviendo, lo tenemos que encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios, porque ahí, como cualquier agricultor y ve el estado del tiempo, nosotros, como buenos cristianos, en la palabra de Dios, vemos el estado de los tiempos que estamos viviendo. No podemos tomarlo tan a la ligera, ni tampoco podemos ser muy fanáticos en ser exagerados o extremistas en tomar medidas, pero sí nosotros internamente tenemos que tener una actitud y una postura en base a lo que sabemos, empezando al conocimiento de la palabra de Dios. Dice la palabra que cuando todas estas cosas acontezcan, y lo que había dicho antes de esa palabra era de guerra, rumores de guerra, de pestes y de todo lo que está aconteciendo ahora, decía: levantaos, dice, erguíos, levantad vuestras cabezas porque la redención está cerca. Entonces, nuestra parte es, si nosotros tenemos los ojos abiertos y nos estamos dando cuenta de la realidad, nuestra actitud no es de derrota, ni tampoco de ser perseguidos y de estar como bajo los zapatos del diablo, sino que nuestra actitud es de victoria, de alegría, de gozo, saber que todo esto está llegando a su fin y que llegará el momento pronto donde los redimidos seremos levantados junto con Cristo. Y esa es nuestra esperanza. Pero quien no tiene esperanza se desesperará. Pero quien tiene esperanza, quien vive en usted es Cristo, entonces esa es la esperanza de gloria, la esperanza de que en un momento Él tomará el control de todas las cosas. Esto no está aquí, quiero agregar algo muy importante que es de otra prédica que estoy preparando, pero voy a agregarlo acá. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, esta palabra bendita de Dios es una carta de amor para con nosotros. Es constantemente diciendo Dios que nos ama, que nos ama, que nos ama. Nos ama, nos preparó un jardín, nos preparó un Edén para darnos la administración, para hacer las cosas como Él hacía. Porque Él nos dijo que gobernáramos y sojuzgáramos la tierra y señoreáramos. O sea, por su amor nos dio como un padre amoroso. Así dice, tú te estás encargado ahora de la empresa, te has encargado del negocio. Haz lo que tú quieras, yo te respaldo, porque eso lo hace con amor. Luego nosotros fallamos, fracasamos, mandó a Jesucristo, limpió nuestra culpa porque nos ama, dice, tienes un nuevo camino, tienes una nueva esperanza.
Luego, seguimos nosotros en la tierra, porque cuando recibimos al Señor no nos vamos para el cielo como quisiéramos algunos. Mira, uno se convierte enseguida, se va para el cielo, sería lo mejor que a uno le pasa, porque uno se convierte a los caminos del Señor y después tiene que empezar a luchar con todas las tentaciones, con todas las cosas que nos son contrarias, y hablando bien claro. Cuando se habla de tentación, se habla de cosas que son agradables a nuestro gusto, a nuestra carne, a nuestra personalidad, a nuestras preferencias. Y esas cosas son las luchas donde uno dice, wow, me gusta esto, pero a Dios no le agrada. Y es una lucha que constantemente tenemos aquellos que nos queremos ir santificando y preparando para estar con el Señor siempre. Y esa lucha uno no la quisiera. Así que lo mejor sería uno se recibe al Señor, se bautiza, ¡pum!, y se muere, ya se va para el cielo. Bien práctico, pero no es así. Nos queda todo este proceso de preparación para estar con el Señor. Entonces, ya le digo, Dios nos dio el Edén, nos dio el paraíso, nos dio la tierra para sojuzgarla y para señorear sobre toda criatura, básicamente, con su amor. Con su amor, después de nosotros fracasar, nos dio a su Hijo para que tengamos nosotros la salvación y para que nosotros no nos perdamos. Luego nosotros somos salvos y ahora tenemos la lucha esta en la cual estamos luchando contra la carne, contra todo el sistema del mundo y estamos viendo cómo hacemos. Y ahora con su amor poderoso que tiene por nosotros, viene a buscarnos. Ahora, si Él va a hacer la tercera demostración de amor, ¿por qué tú y yo tenemos miedo? Todo esto es necesario que suceda, porque las cosas van de mal en peor. O sea, no entendió el pueblo de Israel acerca de lo que era obedecer la ley porque era por amor. Entonces vino Jesucristo y nos dio la gracia. Estamos con la gracia, pero no entendemos lo que es la gracia, que es la gran oportunidad, y seguimos. Ahora entonces viene Jesucristo para levantarnos en las nubes a todos los que somos redimidos. Somos sellados por su sangre, por su Espíritu Santo, para ser escogidos para estar en la presencia de Él para la eternidad. Entonces, si todo esto que acontece hoy día puede llenar de preocupación, de angustia, de estrés a todo el resto de los mortales, a ti y a mí no, porque nosotros, si abrimos los ojos, entendemos que más son los que están con nosotros que los que están en contra. El bullying siempre ha funcionado de esa forma. En los años 80 y 90, la presión de grupo, por decir un ejemplo, en los colegios era que ninguna de las niñas era virgen. Y la verdad de las cosas era que era un bulo, era simplemente una presión de grupo para hacer caer a las tontas, a las que dicen, ay, yo sí quiero ser parte del grupo, y ¡pum! Y entonces entra en relaciones sexuales antes del matrimonio y pierde la virginidad. Entonces, hoy día sucede lo mismo en otros aspectos. Los medios de comunicación te hablan de algo masivo, pero en realidad no lo es así. Es para que tú creas que todo el mundo es así. Y entonces tú dices, bueno, vale, voy a aceptarlo porque todo el mundo es así. Pero te das cuenta que no todo el mundo es así. Esa es por una parte. Por otra parte, cuando tú abres los ojos del espíritu, los ojos del entendimiento, tú puedes comprender que dentro de lo popular y de lo que todo el mundo tiene, a lo exclusivo siempre es mejor, ¿verdad? Entonces, si tú eres exclusivo y no eres como todo el mundo, ¿cuál es tu problema? Disfruta tu exclusividad de que eres diferente. No, que todo el mundo lo hace. Pues yo no lo hago. Yo no lo hago. Oye, más hombre es aquel que se detiene ante tentaciones que aquel que presume de caer en todas. Porque popularmente el caer como hombre en todas las tentaciones es sinónimo de éxito, ¿no? Él sí tiene éxito con toda esta situación y no quiero entrar en los detalles, pero ya ustedes lo saben, ¿no? O por lo menos los hombres lo sabemos, ¿no? No digan amén, porque eso no es así sea. Pero realmente nosotros tenemos que abrir los ojos para poder ver lo que Dios está haciendo. Primera parte, como le decía el profeta Eliseo a Dios, para que su siervo viera. Ahora, voy a regresar a un punto en el cual yo me metí para poder aclarar este detalle. Si Dios le revelaba al profeta Eliseo cada vez que el rey de Asiria iba a atacar al pueblo de Israel, ¿cómo no le va a revelar al profeta Eliseo que lo van a atacar a él? Así que, ¿qué significa esto?
de que en la advertencia hubo un clamor de parte de Eliseo y dijo, ¿sabes qué? Viene el enemigo en contra mía. Señor, en el nombre de Jesús, manda tus ejércitos, manda tu gente de a caballo, manda tus ángeles guerreros, manda tus huestes espirituales, manda todo lo que tú tengas de ejército a mi favor. Y Dios le mandó nada más así los amativos, así, porque esto lo borramos. Entonces, pero se dan cuenta, en el relato nunca lo usó. Nunca fue necesario de que los ángeles levantaran las espadas y le cortaran la cabeza a todos los sirios. Nunca fue necesario, porque la oración sabia del profeta siempre fue la estrategia. Y entonces nosotros tenemos que entender algo. Hay muchas cosas que están en nuestras manos y nosotros queremos que todo lo haga Dios y queremos que todo lo hagan los demás. El profeta Eliseo oró para que quedaran ciegos, para que no vieran. Ahora la pregunta es, ¿todo el ejército quedó ciego? Quedó así como... La ceguera fue de conocimiento. Ellos quedaron sin el conocimiento de que estaban hablando con aquel a quien fueron a buscar. Y luego, o sea, es como que no se enteraban de nada. O sea, como que simplemente a lo que le dijeran ellos iban, como borregos así. Hay que hacer esto, bueno, vamos a hacerlo. No, yo no soy, van a ustedes, yo les voy a enseñar. Ah, sí, vale, vamos para allá. Hay una ceguera espiritual o de conocimiento que uno no se entera de las cosas. Y a mí me preocupa que haya una ceguera dentro de la iglesia del Señor. No estoy hablando solamente de Casa de Esperanza en Suiza, estoy hablando en general de la iglesia cristiana. Que haya una ceguera tal que nosotros no nos demos cuenta en qué terrenos estamos pisando y sigamos hacia adelante. Y de eso tenemos que cuidarnos, porque esas cosas suceden en los ámbitos espirituales, donde uno queda como zombie y no se da cuenta de las cosas cuando de repente reacciona y dice, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Como cuando uno está drogado o cuando uno está ebrio, totalmente en un estado avanzado, etílico, en la cual no tiene reacción ni capacidad de acción. Entonces, emocionalmente o intelectualmente a veces andamos así. Andamos simplemente a seguir a la manada, a seguir lo que todo el mundo hace. Y Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a ser inteligentes. Con esto derribo el mito de que algunos piensan que ser cristiano es para los tontos. Mira, no ser cristiano es de verdad es ser muy tonto. O sea, no estar bajo la dirección del Dios omnipotente, el sabio Dios, el todopoderoso, es perderse la gran oportunidad. Es como que alguien venga y diga, mira, Juan Ramón, ven conmigo todas las mañanas y yo te voy a poner tus hijos, 1,000 francos en la mano y vamos a hacer negocio. Dice, no me debes nada, simplemente es que yo tengo esto y quiero hacerlo y compartirlo con alguien. Y diga, pero qué pereza, hay que levantarse a las 7. No, hombre, yo no voy. Sin hacer bullying, ¿ustedes qué piensan de la persona que le dan la gran oportunidad de su vida y por pereza no lo hace? Ahora, la pregunta es, por pereza, ¿cuántas personas en la iglesia se pierden de grandes bendiciones que Dios tiene? Porque simplemente le dio pereza. Le dio pereza orar, le dio pereza venir a la iglesia, le dio pereza el ayuno, le dio pereza cualquiera de los ejercicios espirituales que simplemente no es nada en comparado a la bendición que Dios nos da. Hay que abrir los ojos porque estamos simplemente con los ojos cegados. Dice que los sirios tenían como un velo, tenían como, o sea, simplemente quedaron ciegos. Nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Y yo quiero llamar la atención en esta primera parte de que nosotros no caigamos en esto. Hay otra historia en la misma línea y tiene que ver con Jesús en el camino de Emaús. Yo sé que algunos lo conocen. Jesús murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó, se le apareció a Marta y María y ya se corrió la bola por ahí de que esto era así. Entonces dice,
Voy a leerlo para que nosotros no tengamos pérdida de la línea. Como digo, Lucas capítulo 24, versículos 13 al 31. Y aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas sus ojos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tienen ustedes mientras caminan, y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que pasan? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y del pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día, y esto el tercer día que ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iba e hizo como que se iba, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: Quédate con nosotros. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron. De todo el pasaje nada más quiero dejarles estos dos detalles, porque seguimos hablando de los ojos abiertos y velados. ¿Por qué tenían los ojos velados los discípulos? Por causa de la tristeza. Jesús le recordó desde Moisés, cuando dice hablaba de Moisés, habla acerca del Pentateuco, de los primeros libros de la Biblia, después, y los profetas. O sea, que Jesús le habló acerca de las profecías, acerca del Mesías, en todo lo que tenía que ver el Antiguo Testamento, y ellos no lo entendieron. Ellos seguían con los ojos velados. ¿Por qué? Por causa de la tristeza. Y tenemos nosotros un problema en el cual nosotros no vemos la salida cuando nos enfocamos en los problemas. Cuando hay un problema en nuestra vida, por lo general nosotros enfocamos en el problema. La mayoría de la gente busca es quién tuvo la culpa. La mayoría de la gente busca el por qué. Y al final es cómo salir de él. Pero lo primero es cómo salir del problema. Lo primero es ver la salida. Lo primero es ver las soluciones de las cosas. Pero tenemos que tener cuidado, es que cuando Dios nos habla acerca de que Él es la respuesta, que Él es el camino, la verdad y la vida, nos está hablando de la opción de salida y de solución de todos los problemas que tenemos nosotros con el pecado. Pero nosotros nos seguimos enfocando en el pecado y no enfocando en Jesús. Y la pregunta que queda para esta parte segunda en cuanto a abrir los ojos, de las cosas que Jesús te habla hoy, ¿de cuáles no te estás dando cuenta? Ahora, ustedes dirán: Jesús ya subió al cielo y los de Emaús lo vieron porque caminaron con él. Pero aquí están las palabras de Jesús. En los 4 evangelios se relata literalmente las palabras de Jesús. Luego en las cartas paulinas y las otras epístolas universales de Santiago y de los otros, se relata acerca de Jesús. Pero los 4 evangelios hablan las palabras de Jesús. Ahora, si tú la lees, la pregunta es: ¿de cuáles de estas palabras tú no te estás dando cuenta de lo que Él te está hablando?
Porque nosotros tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta, no al final de todo, sino desde el principio, cuando el Señor nos empieza a hablar. Usted viene al culto, usted se sienta ahí, usted tiene que prestar atención porque Jesús le está hablando, Dios está hablando a través de su palabra. Cada vez que leemos su palabra bendita, es Dios hablándole a su corazón y le toca a usted abrir los ojos. Le toca a usted y a mí abrir los ojos porque Dios nos está hablando, pero ¿de cuántas cosas no nos estamos dando cuenta de que nos habla? Y yo oro y le pido al Padre, Padre, Señor, ábrele los ojos a cada uno de los que asisten a este culto. En el nombre de Jesús te lo pido. Abre los ojos, abre los ojos. Hablaba en esta semana con unos amigos y decía, lo que pasa es que el cristianismo no es fácil. Yo le dije, sí es fácil. Mira, te voy a dar un ejemplo tan fácil. Dice el Señor que Él te limpió de todos tus pecados, por su sangre tú eres limpio y eres libre de tus pecados. Tienes que entenderlo. Entonces, si eres limpio de todos tus pecados, Él te limpió para santificarte y para limpiarte, para presentarte delante de Él y seas apto delante de Él. Ahora, ¿por qué te embarras de nuevo con el pecado? ¿Por qué sigues pecando? ¿Por qué sigues insistiendo en hacer las cosas que no le agradan a Dios cuando ya las sabes, cuando ya tienes toda la información? O sea, lo fácil de la palabra, del cristianismo es que en la palabra está la solución de todas las cosas. Lo difícil es que tu voluntad tú no la quieres ceder para obedecer. Pero es sencillo. Cuando tú declinas todo tu ímpetu y toda tu oposición a obedecer, tú vas a ser bendecido. Cuando tú crees que todo es difícil, apóyate en Dios, en su palabra, y Él te da la fortaleza. Cuando tú crees que no puedes encontrar la salud y la solución, busca la palabra y te dará sabiduría. Pero es que lo fácil del cristianismo es que todo está en la palabra. Todo está en la palabra. Lo difícil es que no la leemos, y lo difícil después de no leerla es de que no la aplicamos. Creemos que esto que dice la palabra es para fulano, para sultano. O sea, no, esto es con Víctor, no, eso no es conmigo. No, esto es con Dolly. O sea, la palabra es para mí. Esta, como dije una vez en una predica, esta es la carta de amor personal que Dios me dio a mí para decirme que me ama. Y si yo no la tomo de esa forma, entonces el cristianismo es difícil. Para finalizar, el apóstol Pablo, en una oración a la iglesia que estaba en Éfeso, que hoy es Turquía, al inicio de la carta de verdad, hacer un estudio de la carta de Efesios toma bastante tiempo porque hay tanta revelación en cada versículo, o sea, que yo no le puedo leer los versículos del 1 al 14 porque es muy profundo. Pero esa profundidad que estaba escribiendo Pablo a los de Éfeso, a los efesios, luego la condensó en una oración, porque cuando él creo que se dio cuenta de lo profundo que estaba hablando acerca de cómo nosotros somos escogidos por Dios, de cómo nosotros somos elegidos por Dios, cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas desde antes de nosotros nacer y cómo nosotros hemos sido sellados, nos ha separado Dios de una forma especial para la redención, para el tiempo final. O sea, yo creo que Pablo dijo, espérate, esto está muy grande, yo voy a encerrarlo en esta parte y yo voy a orar por cada uno de ustedes porque sé que tienen mucha fe y voy a decir... Voy a decir así, le pido a Dios, le pido que el Dios nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. De hecho, la oración también quedó muy fuerte y muy grande y complicada.
Después de dar una gran revelación acerca de la profundidad de cómo nos escogió, cómo nos trabaja y cómo nos prepara para la redención final, dice, yo oro para que Dios pueda estar dándole a ustedes ojos, que Dios les alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan. Ok, ¿cómo Dios alumbra los ojos de tu entendimiento? O sea, y hay que entrar un poco aquí en detalles muy importantes porque es necesario que nosotros lo tengamos claro. Nuestro entendimiento tiene ojos. O sea, nuestro corazón tiene ojos. ¿De qué forma tiene ojos? En la forma de darse cuenta. Recuerda que hablamos al principio en 2 de Reyes, capítulo 6, que Eliseo oró por su siervo. Ábrele los ojos, ábrele el entendimiento. A los sirios, ciérrale los ojos, ciérrale el entendimiento. Después, ábrele los ojos de nuevo, abre el entendimiento. O sea, que ellos se den cuenta. Si lo podemos reemplazar, en la oración es, Dios, yo te pido que mi siervo se dé cuenta de la verdad de lo que está pasando. Y Dios le permitió ver para darse cuenta. Yo te pido, Señor, que ellos no se den cuenta que soy yo. Y Dios no le permitió que ellos se dieran cuenta que estaban hablando con la persona que estaban buscando. Y después dice, Dios, que ellos se den cuenta a dónde están. Y se dieron cuenta y estaban en el territorio enemigo. Y ahora, cuando Pablo ora por los efesios, dice, yo oro para que ustedes se den cuenta y sepan. Mi oración por ustedes es igual, y es que yo oro para que cada uno de ustedes, y nosotros, me incluyo a mí también, nos demos cuenta cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Y no vivamos en desesperanza y desesperación. Que sepamos cuáles son las riquezas de su herencia como santos, como personas separadas para Dios. Cuáles son las riquezas las riquezas de gloria en su herencia. Las riquezas de gloria en su herencia no tienen que ver con oro, no tienen que ver con dinero, tiene que ver con las riquezas celestiales del gran privilegio que tenemos de ser hijos del Rey. Que nos podemos dar cuenta de cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, cuál es el poder tan grande que ese poder no tiene una capacidad de medirse y está a disposición de los que creemos, tú y yo. Y que opera según el poder de su fuerza. Y hablando de que este es el Dios Todopoderoso. De las cosas que el Espíritu Santo te revela hoy, ¿te estás dando cuenta? Nuevamente hago las 3 preguntas. ¿Te das cuenta de las cosas realmente que suceden alrededor a nivel mundial? ¿Te das cuenta de las cosas que Jesús te habla a través de su palabra? ¿Te das cuenta acerca de las cosas que el Espíritu Santo te está revelando en el día de hoy? ¿O tengo que seguir orando para que Dios te abra los ojos? De la posición que tienes ahora como cristiano, como una persona no que asiste a una iglesia, a un templo, sino como persona que tiene el deseo de seguir a Dios y su corazón está para Dios. De todas las cosas que Dios tiene para ti, ¿tú te estás dando cuenta? ¿Te estás dando cuenta de todo lo que Dios tiene preparado para ti y para mí? Porque si te estás dando cuenta, yo pienso que no va a haber mucha lucha de decisión de escoger a Dios. Porque si no te has dado cuenta de las cosas que Dios tiene para ti, entonces tendrás lucha entre obedecer a Dios, obedecer tu carne, obedecer tus gustos, obedecer a la multitud, obedecer las masas, obedecer a los medios, obedecer todo lo que dicen todos los demás y obedecer a Dios, que a veces es contrario a todo lo demás, me costará. Pero si tú tienes los ojos abiertos, tú puedes darte cuenta. Así que para finalizar, simplemente abre los ojos. Date cuenta a qué Dios te llamó. Date cuenta para qué Dios te llamó. Date cuenta todo lo que tiene Dios para ti. Date cuenta las riquezas de su gloria que son para ti. Date cuenta del poder que está a tu favor y date cuenta el gran amor que Dios tiene contigo.
Abre los ojos, date cuenta y no dudes. No dudes, no claudiques en pensamientos de que no, sigo a Dios, pero me cuesta, que es difícil. No, no es difícil. Simplemente dice la palabra y obedece. Y créeme que hay un grupo significativo de personas que saben la verdad y que tienen mucha sabiduría y que escogen el camino estrecho y la puerta angosta y van a la salvación. No vayas con la multitud en el camino ancho. Ve en lo exclusivo. Porque Dios tiene para ti grandes cosas, pero te toca abrir los ojos, te toca tomar decisiones y poner de tu parte. Dios hizo absolutamente todo, pero te toca a ti. Abre los ojos y actúa en base a lo que te das cuenta que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado mucho y Dios tiene mucho más para darte. No te limites. Vamos a orar. Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a estar siempre conectados contigo, Señor, y que nada en nuestro alrededor sea suficientemente grande e importante para separarnos de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, con las luchas que hay acerca de las tentaciones que son tan atractivas para nosotros. Tanto resentimiento a veces que está en nuestro corazón y no queremos dejarlo. Ayúdanos a soltarlo. Pero yo sé y estoy seguro, Padre, en el nombre de Jesús, que es así. Que tú, cuando abres nuestros ojos y podemos ver tu gloria, podemos ver tu majestad y podemos sentir tu amor, la decisión va a ser más fácil. Porque no vamos a creer que nada fuera de ti pueda ser mejor. No vamos a confiar en nada de las mentiras que el enemigo quiera poner para sacarnos del camino, y no vamos a confiar ni siquiera en nuestro propio corazón, porque es engañoso, sino que vamos a creerte a ti, vamos a confiar en ti, vamos a descansar en ti, porque en ti tenemos todo. Porque tú lo llenas todo y en todo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios, a que nuestro cristianismo sea real delante de ti y que no sea algo ficticio, no algo superficial, sino que sea profundo contigo, que nos metamos contigo, nos metamos en tu palabra, que nos metamos en serio contigo, Señor. Porque tú tienes muchas cosas para darnos, pero nos toca a nosotros abrir los ojos, darnos cuenta de tu inmensa grandeza y gloria y amor en favor nuestro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.